Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Un nuevo episodio de Hasta el Hueso en esta temporada que a veces los amigos y las amigas nos hacen a llevarla más llevadera, valga la redundancia, porque son ricos estos encuentros, son ricos estas invitaciones. Ya casi les vamos a contar con quién estamos hoy, qué sorpresa, pero primero tenemos a nuestra analista de cabecera, a nuestra locutora, llamémosla de manera más formal, Mariana. Hola Mariana, ¿qué nos quieres contar de vos? Sí, yo siento que describirse. Es el tema de las ciencias sociales más prohibido, es lo mismo. Sí, como que hablar de uno pierde a veces como veracidad para las ciencias sociales. Pero bueno, eso nos hace hasta acá. Mucho gusto y no sé, agradecida de estar acá. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia de Sociología. He sido editora de Ciudad. ¿De qué semestre o de qué edad? Para que la gente te visualice. Listo, para que se creen una para que no sepan que no eres profesora de la universidad, porque a veces hablas como profe de la universidad. Sí. Bueno, soy estudiante de primer semestre de Sociología de la Universidad de Antioquia. Y fui parte del proyecto de editores de Ciudad, de Casa Morada, Casa de las Estrategias. Ya tengo 17 años y no soy profesora todavía, pero... Y tenemos una super invitada, Nana. Yo no voy a traer el prontuario de ellas, pero realmente no lo digo por decir, las admiro mucho, son muy tesas, luchas diversas que se van uniendo bajo un mismo paraguas que se llama Estamos Listas. Entonces quiero saludar primero a nuestra ex candidata al Senado, Elizabeth. Gracias por estar aquí en Hasta el Hueso. Hola, un saludo, muchas gracias Lucas, Mariana por esta invitación, también a quienes nos escuchen y bueno, creo que hoy vamos a tener una conversación muy sabrosita, mucha memoria, mucho presente. Gracias. Sí, esa memoria sí que nos está jodiendo el presente sí, ahora. Sí, bastante, hay que traerla. Y Marta, muchas gracias por estar acá. Marta también de la red feminista antimilitarista, ahí te conocí primero y ahora Estamos Listas también. Bueno, gracias a Morada por la invitación. Sí, pues estamos ahí caminando desde hace ratos, proyectos de ciudad, del activismo feminista, la calle y bueno, hace también ya reciente, un poco más reciente pues la presencia dentro de Estamos Listas, pero bueno, hoy creo que me trae aquí un lugar como ciudadana, como mujer popular de esta ciudad y como feminista activista de esta ciudad. Muchas gracias. Y Gloria, tenemos un amigo en común, pero yo te reconozco y te tengo afecto también como una anfitriona en la casa de Estamos Listas. Sí, gracias también por la invitación a Morada y bueno, también hoy será un espacio muy rico de conversar, también como ciudadana, como apasionada de poder ver a este país en una transición, poder hablar de este país y la política. Me parece que es de las cosas más interesantes que se hacen entre amigas, entre compañeras que estoy acá, entre feministas, y a mí me encanta que el feminismo haya podido hacer eso. También poner la política al centro y poner desde allí otra discursividad. ¿Y cómo te fue con Federico Gutiérrez? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue a las mujeres el feminismo? ¿Cómo nos fue? Yo creo que, voy a decir algo, pero para que después las compañeras me digan, yo creo que con la gente conservadora, odiante de la vida, y con la gente con posiciones tan antihumanas, diría uno, humanistas, pues al feminismo nunca le va a ir bien. Que quien niega, por ejemplo, quien niega conflictos, estaba aquí pensando mucho en cómo se hizo esa campaña y luego cómo empezó también en un contexto de negación de un proceso de paz. Eso no es fácil, que un humano no le guste que se pacte la paz y que se disminuyan las muertes y que luego, paralelo a eso, hable de un discurso de seguridad y de disminución del crimen, pero que es lo que esta ciudad ha tenido que encontrarse mucho, y es unas contradicciones bien fuertes en esos discursos. Entonces, pues, en resumen, con tu pregunta, el feminismo no le fue, y
no le fue, pues porque no hay un interés por ello, o sea, hay un interés porque hay otra agenda, una agenda que es de antiderechos, una agenda conservadora, y pues también ya veníamos perdiendo en estas alcaldías, en las otras alcaldías pasadas, siendo más o menos progresistas. No nos imaginamos pues en el balance que hacemos acá como nos van esos 4 años también en inversiones, pero también en una instrumentalización de los discursos en relación a lo que las mujeres necesitan, pero que efectivamente no era hablar de derechos. Elizabeth, Marta, para la gente que estaba muy chiqui, para la gente que nos escucha en otras ciudades, pues uno de los puntos que toca Gloria, no sé si lo quieren ampliar, es que le hizo conejo al proceso de paz. Era definitiva esa alcaldía para el proceso de paz con las FARC. Sí, eso, en ese momento creo que él se pronunció una semana antes de que fuera el plebiscito, y o sea, el periodo que le correspondió a él de diálogos y luego el proceso de campaña y divulgación de que se venía el plebiscito, esa alcaldía no movió un dedo, un presupuesto. Yo creo que más que mostrarse en contra, dio un silencio avasallador. Ese es por lo menos mi recuerdo en ese momento, el silencio del alcalde de Medellín sobre la posibilidad de representación pues de los acuerdos a través del plebiscito, y solo una semana, yo me acuerdo, unos pocos días antes se pronunció a favor, se vio como una cosa muy forzada y casi como cuando ya para qué, cuando veíamos que primero pues sabemos cuál fue el lugar de Medellín en los resultados finales del plebiscito, ¿cierto? Mayoritariamente gana el no, pues ya se veía venir eso, pero además no movilizar, pero eso era, yo creo que era impensable en su alcaldía, y tuvo un silencio muy conveniente. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Y bueno, yo no sé si Marta ahí, que también estuvieron con la red en unas campañas, o en la campaña directa de promoción del sí, cómo vieron la actitud del alcalde, pero desde, bueno, como gestora cultural y parte de Cuerpo Zuleta en ese momento, que también hicimos un proceso cultural muy hermoso para pensar la paz y construir la esperanza, era muy inquietante porque nos sentíamos hablando en una ciudad sobre algo que no estaba poniendo en el debate público y en los presupuestos públicos este alcalde. Es como lo que estaba ahí, y que incluso ahora lo vemos en lo que está pasando, en lo que pasó en el Putumayo, que vuelve a ser nuevamente como unas alocuciones en las que dice que no está a favor, que eso no lo puede hacer las Fuerzas Armadas, pero definitivamente nunca tiene una actitud de frente y que se resuelva a favor de los derechos humanos. Creo que es lo que ha hecho Federico. Pajaritos, arbolitas, ¿por qué dejamos llegar tan lejos a un tipo así como Federico Andrés Gutiérrez? A mí me da siempre como esa dualidad en el corazón, en el esternón de una ciudadanía tan chimba, porque sí le ha hecho como el quite al modelo uribista. Miren que el de Uribe nunca queda en Medellín, y mucha gente lo que estaba era como mal informada porque votaron por Federico Andrés Gutiérrez para que el del Centro Democrático, el señor no, Juan Carlos Vélez, no quedara, pero luego se empezó a quitar la careta casi desde el día 1 o 2 de ser electo. Pero ¿qué pasó luego de la alcaldía de Medellín? Porque la gran evaluación es ver si hay continuidad o no, y Federiquito tenía a su alma gemela Santiago Gómez como candidato, pero 9 de cada 10 medellinenses votaron en contra de Santiago Gómez, votaron por alguien más. Eso fue una descalabrada estrepitosa, y entonces dijeron, bueno, ahora sí ya no nos vamos a dejar engañar, ahora sí vamos a votar por alguien bien antiuribista, un alcalde que salió bien pelle, dejando entrar toda la corrupción, Daniel Quintero. Pero si era tan bueno Federico y fue tan buen alcalde, ¿por qué votaron por un modelo totalmente opuesto al de él, por su gran crítico, y no votaron por su alma gemela Santiago Gómez? Llega Saxy X-Raider Dior Calle para hablar de las bellezas de la política y la estética del poder. Ay, queridos, ¿cómo van hoy? Pues, ay, qué pereza ese Federico Gutiérrez. Seguir hablando de ese señor, qué jartera. Uy, ustedes vieron
todo lo que están diciendo de ese hombre en estos días, que no sabe ni siquiera leer, que lo que lleva pues lo lee, que tiene que ser con copialina, como decían los muchachos, con pastel pues, porque si no, no sabe qué decir y hasta lee mal y todo. Así queremos tener un presidente, o ese es el presidente que queremos tener, un señor que ni siquiera sabe leer, que ni siquiera conoce los temas pues sobre los cuales va a trabajar. Ay, no, pues ¿qué nos están pasando? Pues estamos cagados pues, y con el agua lejos, bien cagados. ¿Cómo así? Un tipo de esos, no, ni hablar de la pinta pues, porque pues yo en eso no me quiero meter, que si parece, que si no parece, pues se le ha criticado pues también mucho, pero ay, por Dios, ¿cómo así que ni siquiera sabe qué son las regalías pues y para dónde van y que plata es plata, como a lo mafioso pues? Esas respuestas que el señor da es a lo puro mafioso, y a lo puro mafioso pues quiere actuar que plata es plata y que como así. Él no tenía idea pues, y cuando no le están soplando por el celular o no lleva pues la copialina, pues entonces estamos jodidos. ¿Qué es eso tan horrible? Ese es el tipo de presidente que queremos tener en este país. Yo sí no creo pues, mis queridos y mis queridas, que seamos tan estúpidos, perdónenme pues, de tener a ese señor. Realmente lo están ayudando hasta el perro y el gato y demás, y algunos empresarios de esta Antioquia, del GEAR, como que también lo están ayudando. ¿Qué es eso? Ellos ponen huevitos en todos lados. Lo de los huevitos les quedó muy bien aprendido del Uribe. Ay, chao, yo estoy hoy muy molesta. Sí, qué montón de plata esos afiches, que yo creo que hay una o dos campañitas que le pagan a la gente para ser montonera, 40.000 o 50.000 pesos. Ojalá eso se desinfle y esa arrogancia de mostrarme es que vote por mí, que yo soy muy teso, ya tengo cuadrado eso, y entonces montes en el bus ganador. Ojalá eso se desinfle y la gente pueda hacerle pistola al que prácticamente no solo le pagó por su voto, sino por movilizarse. Ustedes conocen Casa Teatro El Poblado. Esto queda cerca de la estación Ayurá, por ahí por donde hay un Jumbo, pero tirando para la avenida de Las Vegas hacia el norte. Por ahí como un concesionario de carros, y uno se mete y termina en mero parque. Santa María de Los Ángeles se llama eso. Pero El Poblado, que es la comuna 14, la comuna más desprotegida y donde con un porcentaje bajo, como en todas las personas, nacen las personas más peligrosas, ¿cierto? Ese porcentaje del 1%, del 0.5% ha sido muy peligroso en Medellín. Ahí por fin tenemos un teatro, y dicen la cultura tiene sur, asociada a Medellín en Escena, a nuestra agremiación de teatro, un asunto sin censura, pero también un buen café, un buen árbol, una muy buena programación. Se viene el Festival de Teatro Universitario Escénica 2022, quinta versión, y parece ser que lo que hay el 25 de mayo, un viernes, El Rey Tuerto de Vania Producciones, es como muy chimbita. Pero también el jueves 26 va a estar Madriguera Teatro de los estudiantes de EAFIT. El martes 24 de mayo, Grupo Universitario Nacional. El domingo 22 de mayo, De Cristos y Enojos, de Sin Fin Teatro, que es del CES. Vénganse pues la rodadita por Casa Teatro del Poblado y se toman un tintico, se ponen a leer debajo de un árbol. Hoy con Luna Arias, y queremos seguir pues haciendo esta memoria sobre la alcaldía de Federico Andrés Gutiérrez. Luna nos dice que es una memoria muy de a pie, no voy a decir exactamente lo que dijo ella, pero Luna es una persona para mí muy cercana a la cultura, muy preocupada, muy activa, muy reflexiva, y una tesa pues en producción de medios de comunicación. ¿Qué más, Luna? ¿Qué nos faltó en tu presentación? Hola, Lucas. No, básicamente es eso, pues eso, muy cercana, trabajo con el sector cultural, desde distintas miradas, pues también con el sector audiovisual, y bueno, eso, una ciudadana del común, y cuando decís que te da risa
Lo que te dije es, pues no, chévere aclarar que en estas conversaciones pues no necesariamente los llamados son los expertos están todos sentados en mesas conversando muy desde lo técnico y yo creo que mi mirada es más desde la ciudadana del común que ha vivido pues también esta ciudad. Sí, no sé, pues es que yo en estos días decía señores en sus escritorios tuiteando, ¿cierto? Trinando, pelados y sobre todo peladas en la calle exigiendo cosas, los señores van y dictan un veredicto, y eso es muy viejo, como de los columnistas de opinión, de la historia de los intelectuales de Latinoamérica, muy masculina, muy adultocéntrica, diciendo, por ejemplo, no peleen. Ajá. Un gran dirigente no ataca. ¿Cierto? Dando uno, estoy de acuerdo con la posición que tomó tal y se va volviendo una cosa como tal. Unas fórmulas mágicas de la vivencia, como si se pudiera aplicar y homogenizar todo el asunto de la experiencia vital. Sí, ¿cierto? soy experto en mis gatas, por ejemplo. Epa, y sí, uno es experto en muchas cosas. Pero digamos el tema que nos concierne hoy, al que estás invitando, ahí es donde digo, bueno, no soy experta desde la mirada de la teoría y el estudio profundo del tema, sino eso, desde la vivencia, desde lo que he conocido y ha pasado en la ciudad. Yo creo que el sector cultural efectivamente se vio afectado. Obviamente habrá quienes digan cuál parte del sector cultural, ¿cierto? Y ahí voy a un ejemplo, pues eso, de una entidad cultural que vos y yo conocemos. Yo preferiría, pues, como no sé si omitir nombres acá o no sé. Diga, sí. Donde sé, pues, que esta entidad era en ese momento operador logístico de la Secretaría de Cultura. Yo incluso, pues, desarrollé algunos proyectos desde lo que hago con esta entidad. Y a la llegada de Federico pues tiene ahí un archienemigo en esta organización y decide cortar el contrato con esta entidad cultural, quien venía desarrollando su ejercicio muy bien hecho, con resultados, con todo como debe ser, y Federico decide terminarla solo porque una persona de esta entidad tiene unas diferencias de ideas con él. Y Federico entonces resolvió que la entidad no podía presentarse ni siquiera a postularse como operador logístico a la Secretaría de Cultura. Esto es solo un ejemplo, me imagino que habrán muchas más organizaciones que se vieron afectadas desde ese manejo que él da a las relaciones, ¿cierto? A su incapacidad de gobernar con una mirada más amplia e irse a su pequeño ego chiquitico aporreado, ¿cierto? Por alguna persona que tiene una mirada de la gestión cultural. Total, porque hay que recordarle a las tías. Yo digo que este podcast, pues inicialmente lo hicimos para adolescentes, pero nos estamos encontrando unas adolescentes, unas contraloras Luna, con los que estamos compartiendo como complicidades de morada, de este podcast, de hackear ciudades, hackear colegios, muy inteligentes, con una información, con una cultura. Lo que yo digo son unos alfabetos y unas alfabetas simbólicas muy grandes, como que están captando qué es lo vergonzoso de la historia, de la clase política. Entonces esto va a cambiar con ellas y con ellos. Le hago ese paréntesis muy grande como para recordarle a las tías un poco qué es clientelismo, y que el clientelismo no es solo ser querido y tener una persona en las roscas, sino también segregar a otras, claro, y eliminar a otras y sacar a otras, como si yo como que es que él ganó, entonces él verá con quién trabaja. Eso no es así. Claro, e invitar a las tías, además, Lucas, como a que den ese paso, a que ese papá que regula, que pega, que impone las reglas, ya no es la forma en que como nosotros, pues las generaciones jóvenes, yo iba a decir nosotros, pues la verdad ya no entro tanto ahí. Ronald, que está por aquí cerquita. Ya esa no es la lectura que hacemos. Nosotros no necesitamos ese papá, que además Federico en su propuesta lo que está haciendo es replicar ese papá Uribe, es cierto, que viene ya de hace tantos años, y él quiere seguir fomentando esa figura de la religión, de la creencia, de yo dictamino y es lo que yo ordeno, ¿cierto? O sea, la participación realmente es poca y todo es desde lo represivo. Entonces la invitación a las tías es como, venga, usted como tía no se aburría de que su papá le pegara y le quitara las salidas a la calle y la vigilara. Entonces, ¿por qué permite que un gobierno ahora pretenda seguir haciendo lo mismo? ¿Cierto? Total. Entonces, como que a las tías les funciona mucho la regla y la norma para unas cosas, pero para otras no. Por otro lado, también permiten que ocurran otro montón de cosas que se cuestiona mucho desde lo ético. Martillo, yunque y estribo, porque la ciudadanía juzga, forja y se mueve como algo indómito.
Te voy a contar ahí incluso una anécdota. Un amigo con el que yo trabajaba, pues incluso yo era su jefe, en fin, para ese momento en que Federico pues era el alcalde, este chico empieza a trabajar con Federico, ¿cierto? Y entró normalmente a hacer una labor concreta. Y esta persona, pues que antes teníamos un vínculo importante de amistad y conversábamos mucho, empezó a alejarse de mí porque yo pues criticaba a Federico en redes y bueno, y abiertamente. Y cuando un día me lo encuentro me dice, no, es que vos no estás de acuerdo con Federico, entonces yo tampoco tengo por qué tener ninguna amistad con vos. Ah, sí. Y yo le dije, es increíble que años de amistad, compañeros, se terminen por un tema político. Usted sabe que los políticos pasan y las amistades quedan, pero si usted quiere que quede así, pues la dejamos así. Y yo creo que eso ocurrió con mucha gente y sigue ocurriendo, porque es que ahora lo que nos pasa con la política es que nos volvemos unos fanáticos de personas que quieren introducir una ideología, casi un tema tribalista, pero no pensamos es en lo general, ¿cierto? En lo que nos importa a todos y lo que nos mueve como colectividad. También entonces está el tema atravesado de lo que es cultura cuando hablas en una empresa. No hay una ideología, pero sí todas las formas de cultura que cada uno traemos y aportamos. Pero volviendo al tema de las tías, te iba a decir eso, empecemos por el nombre de su plan de gobierno, que es... Creemos. Ese es el título pues Sí. publicitario, pero es seguridad y oportunidades. Entonces siempre el tema de seguridad pensado desde lo restrictivo, desde lo policivo, desde lo punitivo, que lo conversábamos ahora. Javier Darío Restrepo lo menciona mucho en sus análisis sobre ética y es como la ética no se puede juzgar desde los estrados, porque la ética es una cosa con la que nacemos, ¿cierto? Es decir, a mí no me pueden enseñar hoy a decidir qué está bien o mal si yo no lo he interiorizado desde mi hogar o desde la formación que se me dio. Entonces, claro, ese tema de que nos han vendido la seguridad democrática, sin importar qué hay detrás ahí, ¿cierto? Sin importar las violaciones a derechos humanos que hay ahí, la represión que hay ahí, el gran hermano que hay ahí vigilante siempre, queriendo controlar lo que hacemos para llevarnos simplemente a un camino que les permita a estos poderosos ganar dinero, porque básicamente lo que están buscando estas últimas presidencias, ni siquiera últimas, yo no sé cuántos años llevamos engordando los bolsillos de todos los gobernantes que han pasado. Del partido de los contratistas. Exacto, y del partido de los contratistas además, o sea, qué cadena tan larga hay ahí, cómo la vamos a romper. Escucha hasta el hueso todos los jueves. El partido de los contratistas va creando unos productos cómodos que luego los mandan pues para unas consultorías, para unas presidencias en unas juntas, en unas empresas que también licitan o a dictar unas conferencias al extranjero. Exacto. Entonces como un estuche, unos bolsillos de favores que vos decís, yo ya no me voy a preocupar nunca más por mi vida si llego a un puesto de eso, de haber sido alcalde o todo eso. Si no, ya quedan con un relacionamiento que les permite vivir de ahí en adelante. Llega la columna vertebral, a ver si armamos este esqueleto. También fue una alcaldía que no permitía una crítica por redes sociales y que cada contrato la Secretaría de Gobierno la revisaba profundamente con el fin de expulsar a la persona contratada si alguna vez criticaba la alcaldía. Como no cuestionarle ese gobierno si no vino sin la experiencia requerida para ello, cuando tuvo en su gabinete gente muy joven, tanto en edad como en la experiencia en el derecho público, que para mí se requiere para entender cómo funciona el derecho administrativo y que es distinto a manejar una empresa en la que el dueño o el representante legal habla y se obedece, y que no entienden que en el derecho administrativo existen unos pesos y contrapesos y unas reglas claras en lo que solo se puede actuar, en lo que la ley les señala que está permitido. En cambio, en el derecho privado se puede hacer todo lo que uno quiera, excepto aquello que esté prohibido. Es así como vimos que en ese gobierno hacían las cosas o pensaban que se hacían las cosas por el solo hecho de decirlo, o que por haber sido concejal anteriormente ya sabía cómo era administrar otra ciudad. Pero sobre todo, uno ve en este gobierno cómo las reglas iban transformando a la conveniencia de ellos. Y un ejemplo de ello fue el momento en que Santiago Gómez ya no era gobierno y Federico estaba entregando volantes de lo que lograron hacer en su administración, porque era supuestamente la alcaldía de la gente,
y detrás llegaba el secretario con sus volantes haciendo creer que si Fito lo hacía bien, él era la continuidad de ese proyecto. Así, ahí sí hablan de continuidad, de la que no hablaron, no les gustó en las alcaldías anteriores, y ponía el de Fito, cuando no era permitido porque eso era una clara participación en política del alcalde. Pero esas reglas se las pasan por la galleta, porque los buenos somos más, y como buenos podemos violar la norma porque solo estamos haciendo las cosas para el bien. Y no, señores, eso no es así, nada justifica violar la norma. Betsabe Rebelde, amistad y libertad. Entonces son muchas cosas con las que la gente no mira, porque la gente piensa que ser PL es solo tener un escudo, y ser PL va más que eso. Porque si uno se pone a leer mucho los documentales de antes, desde hace mucho, cuando el pueblo se rebelaba, pelean de la misma forma, pero de la forma un poquito más, no sé, más griega, así como en la película 300, cuando se enfrentaban así a, no sé, con escudo, con espada, o sea, un cuerpo a cuerpo. Eso puede decir que es una batalla de pueblo, porque ahí dejaban las armas a un lado y se enfrentaban la idea con el hombre, y el humano con el hombre. Y ya en estos casos ya es arma contra hombre, entonces nos queda a veces difícil es contemplar eso, contener, porque nosotros como primera línea garantizamos la seguridad, pero nadie nos garantiza la de nosotros. Y es triste, pero es lo que uno asume cuando en ese momento uno piensa muchas cosas, pero ya uno asume las consecuencias de sus actos. Empezó una batalla y volvieron los gritos. Solo se escuchaba APH, devuélvalo. Escudos, escudos, al frente, al frente. Pilas, pilas, nos avanzaron, pilas, pilas, pilas con el de allá, agáchese, nos están alumbrando, nos están alumbrando. Y sucesivamente tú vas viendo como la noche oscurece y el miedo crece. 6 de la tarde. Todo era como un poco más oscuro, pero todavía era visible las ganas de pelear por ambos bandos. Entre eso, es algo que me llamó mucho la atención, fue cuando entré a la UDA y había un carrito, un señor que vendía cositas. Y tenía música, tenía como música de perreo. Y entonces nosotros entramos gaseados, pero perreamos allá gaseados. Yo fui uno, yo estaba gaseado, pues ya como Y eso es bueno porque ante todo lo que está viendo en ese momento, las risas no faltaron y éramos como ahí. Entonces me doy cuenta que detrás de esas capuchas hay mucha sonrisa, mucha historia y mucha memoria. Creo que la función que acaba de cumplir Federico Gutiérrez en Medellín fue como desarticular el proceso social, cultural y de inversión social, ¿cierto? Y más una figura como en torno al sujeto, no en torno a la ciudad. Fue un gobernante ensimismado, y obviamente el ensimismado es que casi que lo critiquen. Yo hablo con lo que habla, yo creo que no estando de acuerdo en muchas cosas con la alcaldía de Aníbal, yo creo que hay una ruptura que siguió en las siguientes administraciones, en el fortalecimiento del nivel clientelar, de que muy poca gente está por méritos, sino que está por listados de concejales, de políticos de turnos. Yo hice parte de la administración de Fajardo y Alonso y yo no lo veía tan latente allí. Sí, pues obviamente los poderes todos van a ser clientelares, porque quien gobierna, pues la diferencia es cómo se escoge la gente para gobernar. A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. Yo creo que con la administración de Aníbal empieza le abre unas puertas a unas cosas. Puertas muy grandes a la falta de meritocracia, y empiezan otra vez los grupos políticos a mandar la ciudad, ¿sí? Y a desarticular algo el tema de inversiones, pero todavía se conserva el tema de la licitación pública, de que la gente pueda acceder a contratos por licitación pública. Con Federico
Federico Gutiérrez, uno se rompe eso, ya se fortalece cada vez más lo clientelar en clanes. Porque Lucas toca algo muy cierto, y es que la Secretaría de Cultura era de un clan, de unas familias de apellido Piedrahíta, ¿sí? Hacían campaña a ellos, y donde por ellos pagaron más de 84.000 millones. Entonces se rompe la posibilidad que también era un principio de que las realidades sociales que estuvieran en los diferentes territorios, se pasó un modelo clientelar en el que imperas el negocio, en la ciudad. Y ya Lucas lo manifestó, pues le pasó a un amigo mío que está en la Secretaría de Educación por hacer un comentario en redes. Tenían todo un aparato para seguir a los servidores públicos y a los opinadores en redes, y eso le costó el contrato, ¿cierto? Entonces uno siente que las dictaduras también son otras formas de operar, ¿cierto? No solo la eliminación física, sino también la eliminación simbólica y real, porque entonces usted no puede estar en desacuerdo, claro, uno puede estar en desacuerdo. Yo creo que eso es lo que también hace parte de la democracia y la política, uno poder discernir, porque en lo público, primero, cuando creamos que todo va a ser perfecto, estamos jodidos. Y este modelo que empezó Federico, pues, que es mucho más el culto al personalismo, a él, sí, hasta tener la vanidad de comprarse un helicóptero con los recursos nuestros. Pequeño diosecito ahí. Hasta tener la vanidad de comprarse de pagarse más de 120.000 millones en publicidad para precisamente esto. Para agrandar su imagen. Porque ya fue el símbolo cuando yo jugaba fútbol. Sí, cuando uno jugaba fútbol uno pensaba en yo quiero llegar al fútbol tradicional colombiano. Y ya los niños en el ponifútbol ya quieren saltar de una Europa. Eso es lo que pasa con estos alcaldes, que ya están pensando no en la gobernación, sino como saltan al escenario nacional, lo que está pasando. Aprovechando los recursos del lugar en el que están en el momento. Guarguero Libre, un puente para escuchar lo que está encerrado. Soy John Frey Ortiz, pues, realmente estoy acá, por un delito, pues delito no, eso es una falla, ¿cierto? Un error que cometí por no estar en los 5 sentidos, ¿cierto? Por culpa de las drogas, por culpa de no saberme controlar, pues me puse a joder y tristemente le quité la vida a una persona, ¿cierto? Maluco ahí, pero hasta el momento ahorita me da duro eso. Pues estoy acá en un centro de privación de la libertad. Para mí no es como un centro de privación de la libertad, sino como un centro de apoyo, porque desde acá nos ayuda para resocializarnos, para también trabajar todos los problemas que tenemos nosotros, para dejar el consumo y todo eso. Un espacio donde nos ayudan para poder conseguir un empleo, ¿cierto? Un empleo para nosotros, un estudio, pues para crear nuestro propio proyecto de vida. Eso ha sido como un volver a nacer, que realmente son cosas que yo tuve en la mano, pero por no saber aprovecharlas y no valorarlas, se me perdió. Yo quisiera detenerme en algo que dice como quién es Federico Gutiérrez, también como una personalidad, pues como un sujeto, y por eso como todas sus formas de ejercer en lo público y en la política. Y una encuentra como, pues puede ser tranquilamente hablar de masculinidad, pero simplemente poder hablar de un político construido,
como un mercader, ¿sí? Como un mercader en lo público y en la política. Entonces por eso no se juega a fondo nada, o sea, realmente todo lo suyo es súper superficial, es banal, es muy banal, aún en superficialidad. Sí, es impresionante, aun cuando tiene que exponer una supuesta posición antagónica, es tan superficial, o sea, está tan carente de rigor. Yo en estos días oía a Salomón Calmanois en la Feria del Libro, le estaba haciendo una entrevista y hablaba de que él, independiente que tuviera diferencias con profundas con Gustavo Petro en términos económicos, lo que estaba preocupado era que era increíble que un personaje como Federico Gutiérrez hubiera llegado a ser un candidato presidencial, o sea, que su capacidad intelectual, o sea, él hablaba Calmanois muy claramente, o sea, su capacidad intelectual, o sea, es un sujeto que no sabe de nada, entonces para mí, porque yo creo que tenemos mucho que hablar como de esos políticos intrascendentes que aquí está tirado pues por la máquina de la derecha, pero que son sujetos como personas intrascendentes. Entonces yo creo que lo más vulnerable en todo esto con el acuerdo y eso era que por eso no podía exhibir una posición ni totalmente en contra, porque no había leído una línea, o sea, ni tenía quien se la leyera y le dictara un discurso siquiera radical, pero mantenía una idea de como de negociación que yo creo que siempre le pasa a los alcaldes de Medellín, y es como también que sigue habiendo mucho centralismo, mucho presidencialismo, entonces como que era ahí un poco, bueno, como que está Santos ahí, no me lo puedo tirar del todo enemigo, o sea, como un taimado, voy a usar una palabra que política se puede usar, muy cobarde también para exhibir su verdadero talante, que ya lo había pues exhibido en otras prácticas y en otros comportamientos que después le conocemos claramente, pero ni siquiera fue capaz de antagonizar en una dimensión sobre la seguridad, por ejemplo, sobre que representaría una amenaza, la llegada de excombatientes, o sea, eso no le daba, es que no le da el talante. Yo pienso que en esta conversación creo que es muy importante no perder, porque creo que eso nos olvida mucho en el análisis político, la personalidad, el sujeto político, quién es, qué es lo que tiene en la cabeza, que nota en su rostro. Creo que esa parte del estudio de los políticos nos hace mucha falta, porque no es solo sobre los programas o las cifras, claro, y porque puede ser que Federico mañana salga y saque unas cifras exitosas sobre Medellín, como siempre lo hemos dicho, gobernar a Medellín es lo más fácil del mundo, con este montón de plata que hay aquí, mi amor, por más mediocre que usted sea, siempre tiene algo que mostrar, va a quedar bien, algo tiene que mostrar. No hay discusión que no se pueda dar. Ser bien cansona también es cuidar a la ciudad. Yo tuve buenas profesoras en la universidad y me pusieron a leer feministas, y lo que me gusta del feminismo es la transversalidad, ¿no? Que a veces la gente no capta que el feminismo tiene mucho que decir en medio ambiente, en justicia, en seguridad. Una ministra de defensa feminista, o sea, cuando pidan cartera no vayan a pedir un ministerio nuevo, no, ministerio de defensa, una cosa. Claro que sí, como está pasando en Chile hoy. Lucas, ve, yo quisiera como dos cosas, reflexionar mucho más sobre lo que produce ese miedo al cambio. Yo creo que no hay que despreciarlo, que hay que ser muy cuidadosos y muy amorosos. Yo creo que ahí sí hay que aplicar una política del amor, de no asustar a las tías como tirándole los ratones en la cocina, no. Yo creo que a las tías, además, porque estás aquí, Mariana, sé que tú, como un montonón de jóvenes de esta ciudad y de este país, tiene en la casa a esa mamá, a esa abuela y a esa tía que están asustadas, y que ellas no, Lucas, van a perder ningún privilegio. Ellas simplemente están asustadas porque cualquier efecto del cambio, ¿quién lo vive primero? Una mujer. Entonces, si el efecto del cambio es una crisis económica, es un problema de desabastecimiento, es un problema de subida de precios, es un problema de pérdida de un subsidio, de cualquier cosa, ¿quién lo sufre? La señora de la casa que está sosteniendo la vida dentro de esa casa. Entonces yo también ahí hago un llamado a que ahí tiene que haber mucha amorosidad, más que reflexión ideológica o política, porque esto casi no lo van a entender. Yo sí creo que hay que haber un diálogo más generoso y más amoroso sobre tu miedo. Me interesa, y me interesa porque sé lo poderosa que eres, todo lo que has hecho por cuidar esta familia, y sé que tú eres la que le va a tocar aquí en la espalda sufrir esto, porque él es la que lleva la olla y sabe si en esta olla hoy pudo haber huevos, si no pudo haber carne y no pudo haber papa.
porque yo estoy parchado en la universidad o en el grupo juvenil o haciendo la cama militaria, yo ni me ocupo de cuánto fue que valió esa papa abuela. Entonces yo te entiendo, abuela. Yo creo que ahí a nosotros nos falta un diálogo intergeneracional que ha sido un fracaso en este país, que para una transición es fundamental. Si no queremos que sea un nuevo efecto de enfrentamiento, de más rupturas y de más dolor, que yo al menos en eso quiero ser tradicional. Y yo sí creo que hay que cuidar los espacios de los afectos, porque no todo puede vencerse por esta vía, además porque no tenemos mucho al otro lado. Yo creo que hay que ser más cuidadosos. Y termino con eso. Yo creo que uno de los asuntos alrededor de esta derecha agónica, que no antagónica, agónica, agónica, al agonismo. No, pero al menos yo creo que, pero simbólicamente yo creo que estamos en esa agonía, es poder seguir disputando lo simbólico, la estética y la belleza. Yo creo que eso no lo podemos abandonar, tiene que seguir siendo nuestro resguardo, por eso tiene que ser nuestro lugar la política afectiva, amorosa, honesta, transparente, generosa, porque creo que es el lugar fundamental de disputa en el que nos vamos a enfrentar con ellos en los próximos años. Es el lugar fundamental y en eso son los más torpes del mundo. Así que ahí tenemos la batalla por ganar, que son muy, muy torpes. Nos falta a nosotras más concentración e inteligencia y lo podemos lograr. Yo creo profundamente en eso. Yo me quiero pegar de lo simbólico y de lo material, o sea, porque Marta primero habló de lo material, ¿cierto? Que es lo primero que nos pone a dudar ante la posibilidad del cambio. Eso que tengo hoy, así sea mínimo, puede desaparecer. Y lo segundo, así sea lo mínimo, o sea, lo mínimo que tengo puede desaparecer. Eso genera angustia en medio de tantas precariedades. Y lo segundo es que ahorita hoy la pugna es simbólica. Y entonces, para volver a nuestro personaje, Federico fue un alcalde muy particular por algo, porque él llegó y una de sus emblemas de campaña, me acuerdo, fue: yo no voy a hacer lo que hizo el alcalde anterior, que fue Aníbal Gaviria, de llenar la ciudad de mi logo. Y creo que todavía por ahí sobreviven algunos corazones en cemento, que era el logo de Aníbal, y era cambió de un hogar para la vida, que era muy conservador, a todos por la vida. Exacto. Entonces, la manera en que se opuso Federico a quienes venían antes, o sea, a Fajardo, a Alonso y a Gaviria, fue decir: yo no voy a gastarme la plata en infraestructura y no dejar nada material. Yo voy a terminar las obras que ellos contrataron, lo que significaba, por ejemplo, el deprimido de la autopista, la segunda fase, que él la terminó, pero pensemos, él no hizo una gran inversión en infraestructura en esta ciudad, que fue por lo que se lo jugaron los anteriores gobiernos de ciudad, en parques, bibliotecas, en hospitales, en vías, en vivienda, ¿cierto? Pero ese man, en que sí se gastó la plata, que ese es de los grandes escándalos, en publicidad, ¿cierto? Elizabeth, Gloria, Marta, muchas gracias. Fue un placer, aprendo mucho. Gracias Lucas. No, gracias Mariana. No, eso estuvo muy sabroso. Invítenos más seguir. No sé, llegamos hasta el hueso. No llegamos hasta el hueso, nos faltó. Falta ruñir un poquito, pero yo siento que esa es la invitación para todas los que escuchen esto. Sobre todo en la casa, me quedé mucho con lo que dijo Marta, que es desde el amor, porque yo siento que el amor y la sensibilidad nos hacen muy rebeldes con lo que está pasando, ¿cierto? Nos quieren muy mecánicos, nos quieren muy automáticos, nos quieren que consumamos todo de una manera muy rápida, que no nos pensemos las cosas realmente, que no, porque yo siento que es a partir del dolor y también como el amor, y debe ser la fuerza para que cambiemos, para que esto no siga siendo como este ciclo de el partido que nos va a liberar del gobierno de los mismos, pero que tiene otra cara, que tiene como otra mascarita de papel, por así decirlo. Y que nos falta también como mucho en cuanto a meternos como en preguntarnos, en investigar y en leer y en conversar. Conversar más conversación. Eso. Con tinticos. Finalizamos con Hasta el Hueso,
Comunícate con nosotros al email jaramillo.lucasconk@gmail.com y Twitter de Jenny con H _Duque.